el dólar baja y la gente se pregunta por qué. O sea, ¿hasta dónde puede llevar el límite del malestar social y hasta dónde la sociedad aguanta? Es una masterclass de los Caputo. Llegamos a reivindicar a Lustó con tal de pegarla a Milei. Milei era como el más peronista en el sentido de, bueno, era el que más iba para adelante. Y un blanqueo no se le niega a nadie, ¿no? Milei, como lo que tiene más raro es que sea tan cipayo. Hola a todos, todas y todes. Iba a arrancar por un lugar, pero la verdad que es martes y el lunes fue muy intenso. En términos económicos de noticias, yo trabajé todo el día y ahí me enteré que a la noche hablaban Caputo y Milei, entonces quedé como desconectada. Sí, ¿dijeron algo nuevo? ¿No? Pasó una semana, pasaron muchas cosas. Sí. Pero se viene repitiendo un poco los compañeros. ¿No tenías un poco de miedo de que Caputo dijera que iba a devaluar? No, si Yo viene sí. diciendo que no. Y ¿Por qué bueno, lo diría en la pero tele, era- además? Eso es ¿No? verdad. Es un buen punto. la gran masa. Un día Mirá, te despertás. Kitty se enojó. Un día te despertás y el dólar vale 20% más. Como hizo Massa en agosto, como no hizo se Caputo anuncia, en decís, diciembre. por más que sea la segunda. No, claro, porque además falta mucho para la cosecha. Sí. Entonces, ¿para qué anunciar algo ahora si la cosecha recién va a llegar en abril? Bueno, tal vez soy más débil y tuve miedo. Tuve miedo, lo escuché con atención y dije, bueno, hay una conquista en esto, porque igual va a haber un salario mínimo. O sea, supuestamente no, que no iba a haber decreto, que no se fija ningún precio, más allá de que ya fijaron otros precios de la economía como el dólar, ahora van a fijar el salario mínimo también. Sí, sí, porque vos te referís a que Milei había dicho que no iba a fijar ningún precio de la economía. Sí. Claro, fijó el dólar. ¿Fijó el dólar? Con Caputo. ¿El 10 de diciembre? Claro. ¿El 11? Y ahora, después fijó las tarifas de luz, porque ellos permiten los aumentos, las de gas las va a fijar próximamente, y ahora fijó el salario mínimo. Pero, ¿en cuánto? ¿En 180 lucas para febrero? Sí, nadie dice que, o sea, los niveles salariales de la Argentina están en bajos históricos. Eso está clarísimo. Y lo que no está tan claro, o por lo menos a mí me da cierta duda, pensaba ayer y también charlando con amigues y tal, es cómo con todo este malestar, este aumento de precios, la inflación acelerada, la pobreza creciente y tal, hay tanta estabilidad, ¿viste? Como estabilidad financiera, diría, porque se vienen paros, se vienen movilizaciones, se viene un marzo candente, pero en términos de medios y finanzas hay una paz. Sí. Reina la paz. En medios depende de cuál miremos, ¿no? Porque en La Nación tienen a los tres mosqueteros de Milei, que le hacen las entrevistas. Repiten incluso los mismos entrevistadores en una semana. Y después hay algunas radios que también. Después hay otros que están en la oposición, pero hay ahí una lluvia de centros a Milei todo el tiempo, a Caputo con las entrevistas. Pero en términos financieros es cierto que hay una calma, el dólar baja. Y la gente se pregunta por qué. Milei da una punta cuando tuitea diciendo de que la gente está reventando los dólares que tiene guardados para poder llegar a fin de mes. Bueno, en relación a eso, yo escuchaba, no voy a nombrar a nadie porque no quiero ofender a nadie en particular, sino que voy a hablar mal de todos en general. Ofender a todos juntos. De los youtubers financieros que decían, es un gran momento para comprar dólares. Yo decía como... ¿Con qué? Hijo de puta, o sea, justamente está abajo porque la gente es fin de mes y está vendiendo lo que tiene, lo mínimo que puede, porque todos tenemos esa expectativa de que el dólar va a subir en los próximos meses, entonces vende tipo 50, 100 dólares para tratar de llegar a fin de mes y vos, forro, estás ahí diciendo tipo, es un gran momento para aprovecharse de la desesperación de la gente por pagar las cosas. No, sí, a mí me pasó que el otro día estaba tratando de explicar todo el quilombo que está haciendo Caputo con los bonos y uno me ponía en el chat... Bueno, pero si Caputo, si le está yendo tan bien a los que compran esos bonos, ¿por qué no vas y lo compras? Claro. Bueno, ¿con qué guita querés que vaya a comprarlo? ¿No? Claro. No hay un peso. Evidentemente hay gente que está haciendo ese negocio, pero la mayoría estamos cada vez peor. Y lo dicen los datos que salen todos los días, todas las semanas, con las repercusiones que van a tener esos datos de la inflación, salario mínimo, las paritarias que no terminan de arrancar, los aumentos que le ofrecen a los estatales estas semanas, a ver si va a arrancar si arrancan las clases o no en marzo en las provincias. En marzo, el lunes, se arrancan o no las clases. O sea, como que también hay algo donde hay un poco de la calma que antecede al huracán, ¿viste? Como, bueno, se viene marzo, se viene el comienzo de las clases, un posible paro docente, hay que ver qué pasa en cada provincia, obviamente, pero que ya viene con un recorte por esto del FONID, del Fondo de Incentivo Docente de Nación, que lo quieren cortar, entonces eso va a ser un recorte sobre todo para los docentes de escuela primaria y secundaria. Entonces se empiezan a aglutinar un montón de conflictos y es muy sorprendente como
la calma en términos de medios de comunicación o de algunos medios de comunicación y la calma financiera, que eso es lo que a mí más me flashea en términos de, bueno, cómo apuestan a que, como dio este superávit financiero, listo, le está saliendo bien. Y en realidad, bueno, hay que ver cuánto tiempo podés sostener un ajuste tan apoyado en una licuación de ingresos. O sea, como, bueno, ahora la gente tiene un resto, está bien, te vende los $100, hace lo que puede para llegar a fin de mes, probablemente se sobreestoqueó en diciembre, compró de más, digo, está como liquidando todos los stocks. Ahora, esos stocks se terminan en algún momento, e incluso Milei dice, ¿no? Marzo, abril va a ser los peores meses. Bueno, ¿qué pasa en marzo y abril? Digo, ¿hasta dónde aguanta la gente dejando lo último que tiene? Bueno, si ahora estamos hablando de una calma, entonces es una masterclass de los Caputo, ¿no? De Santiago Caputo con la comunicación. Sí. Hace 2 semanas estábamos hablando de una derrota tremenda del gobierno con la caída de la ley Ómnibus, que la tuvieron que retirar, incluso se llamaba la ley Bases para la Reconstrucción de Argentina. Hicieron un video, ¿te acordás? No. El video que va la cajita. No me acuerdo. En redes, el spot. Ah, pero hecho con inteligencia artificial ¿era? ¿Era con inteligencia artificial? Me recomí eso. No me acuerdo porque hay un montón de videos. Bueno, perdón. Santiago Caputo Masterclass, sí. haciendo todas estas movidas de comunicación para que estemos hablando. O sea, parece, por lo menos en un sector, de que esta tesis de Milei de que el principio de revelación, que mostré quién era la casta, quién no, porque se cayó la ley Ómnibus, le permitió sostenerse y presentarse como si estuviese todo bien. O sea, como si no hubiera pasado nada con la caída de la ley Ómnibus. Y la semana pasada se hablaba de la toma del poder de Macri. Claro. O sea, como del macrismo en el gabinete, que algo pasó ahí, está esa reunión entre Jorge Macri y Milei en Roma, que era obvio. Cuando yo dije, está en Roma, están los dos en Roma. Oh, qué casualidad. Seguro que Macri, no se juntaron. Con el Macri negro. Yo lo puedo decir, Rey. Yo lo puedo decir porque yo tengo la misma tonalidad de piel que Jorge Macri. ¿O no? Yo no lo puedo decir, así que no voy a decir nada. Vos tenés la tonalidad de Mauricio. De Aguada. Escupí todo. Bueno, me perdí con esto. No, bueno, que tuvieron que... Macri aparecía como el salvador de un gobierno que se caía. Claro. Hace 2 semanas. Porque se caía como la sustentación política. Lo teníamos a Feynman operando al aire en Radio Rivadavia hasta ahora. O Radio Mitre. No, en Radio Mitre está. Diciendo que Santiago Caputo, Pose y... No sé si quería nombrar a Karina Milei, a Francos, eran los malos que estaban rodeando a Milei y lo hacían tomar malas decisiones. A Francos lo querían fletar por ejemplo, el día 1. No negociando con los gobernadores. Y lo sigue diciendo Feynman hoy. Entre otros, ¿no? Comunicadores que son medios voceros de Macri y del PRO. Entonces, esa situación se frenó un poco. También hay que ver, que no creo que sea solo por parte de Milei, sino que ahí hay otras internas adentro del PRO y capaz que la decisión de Macri de no querer avanzar tan fuerte adentro del gabinete, no sé, son especulaciones, pero si arrancamos acá hablando de que hay una estabilidad comunicativa, en lo comunicacional y en lo financiero, en principio parece que agarrarse, decir esto del principio de revelación que mostré quién era la casta y después estar una semana bardeando a Lali Espósito, parece que le funcionó. Bueno, es que lo de Lali también tuvo a todo el país, o sea, real, como en términos de qué tan eficaz fue increíble comunicacionalmente. O sea, todos hablamos del tema, porque además Lali no solo es una persona recontra mega conocida, sino también muy querida, como es un personaje que es muy famoso en la Argentina, y tuvimos una semana hablando de eso, que igual en algún punto son estas contradicciones donde decís, bueno, tenés un presidente que actúa como un nene de 4 años, tipo ella empezó, entonces es medio difícil no hablar de esos temas porque son sorprendentemente ridículos son. Ahí ella creo que incluso, viste que no es que fogoneó esa pelea, obviamente no la necesita, pero también tiene que ver con esto de, bueno, ¿para qué están esas peleas y esas discusiones que al fin y al cabo, está bien, podés decir, uy, qué aniñado el presidente, pero no le generan un costo político. Digo, no creo que es un nicho de gente diga, ay, no, ahora que se peleó con Lali Espósito me parece que dejo de bancar a Javier. No. No, y supuestamente lo que él dice es que él usó esa pelea para mostrar algo más profundo, que es en su guerra, en su batalla con los gobernadores, a dónde va la guita de los gobernadores cuando tendrían que ir a pagar sueldos docentes o al transporte. Ayer lo volvió a decir, claro. Como, bueno, ¿para qué insisten en pagar en la cultura de gente? Bueno.
Está pesado con el tema. Entre pagar con los recitales, o sea, pagarle a los artistas para que hagan recitales, o pagarle a los docentes, como si esas magnitudes fueran comparables, ¿no? Económicamente no cierra el Excel por ningún lado, pero él lo hace como una maniobra de comunicación para esclarecer, porque él es el Mesías que nos va a liberar y nos muestra dónde está la luz, ¿no? Y a dónde tendría que apuntar, en este caso, la motosierra de los gobernadores. Pero es bastante sorprendente. Ayer también en este discurso en el Club de Liberales, no sé cómo se llamaba ese espacio ahí en Corrientes de fans de Milei, donde seguro que había un 3% de mujeres, con suerte. Nada, era muy flashero el chabón discutiendo cosas del anarcocapitalismo. Y yo digo, chabón, 57% de pobreza, sacó la UCA y vos estás teniendo un debate propio de Twitter. O sea, no digo de Twitter como algo negativo per se, sino un debate muy de nicho. Y bardeando a los propios, diciendo tipo, no, porque estos que bardean y que no saben lo que es la cuestión de Estado, de lo que se puede hacer, como, bueno, uno quiere que el Estado es una asociación violenta, pero bueno, también le faltaba decir hay que gestionar, ¿viste? Estaba como un Milei medio peronizado. Y yo digo, ¿qué les pasa a este tipo que está con estas discusiones? ¿A quién le importa? O sea, a mí me importa porque soy tuitera, pero ¿a quién verga le importa? Tenés casi 6 de cada 10 personas pobres, hermano. Dedicate a gobernar. Sí, es que él es el jefe de Estado. Sí, del Estado que desprecia. De un Estado que él considera una asociación ilícita. Y violenta. Entonces es el jefe de la mafia, ¿no? Sería algo así. Pero creo que está en una deriva esta semana de tratar de hablar de estos temas. Incluso ahora se va de viaje de vuelta el fin de semana para hacer para participar espiritual. No, para participar, eso creo que lo tiene con Petovelo diariamente, pero en términos de participar de otra de las conferencias, no sé si es de los republicanos o algo así medio liberal-libertario en Estados Unidos, donde participa también Trump, que parece, según los que entienden de la política de allá, es que ese sería como el puntapié, uno de los pasos en la campaña electoral de Trump. Entonces, el tipo va a estar allá, va a ir el fin de semana y va a volver, Milei, y va a hablar en esa conferencia que va a ser como medio larga. No se sabe si se va a cruzar o no, están rosqueando ahí para ver si se reúne con Trump o no, pero el tipo parece querer disociar, ¿no?, de todo esto que está pasando, que vos decís y que está haciendo lo que estamos haciendo todos, solo que él es presidente. Claro, o sea, se va a hablar de anarcocapitalismo allá, andás a ver qué habla, de libertarianismo, va a hablar un poco de Vox, de los republicanos de Estados Unidos y eso, mientras acá Salvia se llama el director de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, la pobreza va a llegar al 60% en marzo si sigue esta tendencia, que no, al contrario, parece que se va a profundizar. Es que el crecimiento en enero es algo que es muy sorprendente. O sea, es un crecimiento de 10 puntos en un mes. ¿De la pobreza? Sí. Claro. Entonces decís como, che, loco, ¿cómo puede haber esta caída monumental de personas en la pobreza y no pasa nada? O sea, mi sensación es un poco esa. Que a la vez entiendo que no todo es automático, ¿no? Está esta idea de que obviamente seguimos en febrero, está esta idea de los 100 días para gobernar y tal, pero acá hubo una devaluación, acá hubo un efecto de esa devaluación, estamos pagando las consecuencias y no hay un horizonte de mejora, al contrario, el tipo te está diciendo, che, en marzo y abril vas a estar mucho peor que ahora. Mucho peor que ahora, que es pobreza de ¿qué? 70, o sea, hasta dónde puede llevar el límite del malestar social y hasta dónde la sociedad aguanta ese malestar de no poder pagar la comida, la SUBE, los útiles escolares. Si hay paro docente, de repente no puede dejar a los pibes a la escuela. Todos sabemos el rol no solo educativo de formación de la escuela, sino también en la organización de las familias, en ir a laburar, en dejar a los pibes en el colegio y tal. Entonces hay como un desorden de la vida que me cuesta entender cómo se sostiene en el tiempo y que para mí los mercados, obviamente que no les importa, pero están también pecando un poco de ingenuos en creer que esto es sostenible en el mediano plazo. Bueno, por ahí eso, ¿no?, de que la situación social esté cada vez más deteriorada, sí, y de que al mismo tiempo, no sé, los mercados financieros miran un poco eso. Hay algunos que tiran la anécdota de que vinieron fondos de inversión de afuera y dijeron en una de las reuniones que le preguntaron a los tipos, a los inversores si iba a invertir y dijo, no sé, vamos a ver, y le preguntaron por el clima social y dice, bueno, yo llegué hasta acá en la 9 de julio sin ningún paro y eso en general no pasa en Argentina. Y llegué sin que me corten el tránsito en ningún momento. Pero al margen de eso, los informes de estos tipos dicen que está el problema de lo social porque en marzo o abril se va a ver lo peor y por otro lado el riesgo
que está muy atado político, que es que Milei rompiendo todos los puentes con cualquiera que puede llegar a negociar en ese momento. Entonces, ahí se arma problema. Ahora, no sé, en términos financieros, tenemos como jefe del Ministerio de Economía un trader de ellos, que lo que está haciendo es básicamente armar distintos esquemas Ponzi y estafas piramidales para que los bonos suban. Básicamente su único objetivo es que los bonos suban. ¿Por qué? Que los bonos suban, que los bonos en dólares suban. Y qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso hay un veranito en la bolsa, por eso los mercados festejan. ¿Y por qué querría que los bonos en dólares suban? Para tomar más deuda. ¿Para qué quiere tomar más deuda? Y bueno, ahí creo que está la pregunta de si va a dolarizar, si va a hacer una competencia de monedas o cualquier tipo de cambio de régimen que sirva al mismo tiempo como zanahoria para decirle a la gente, a partir de marzo-abril vamos a empezar un sendero de estabilidad. O sea, el tipo nos está diciendo y nos está ejecutando un ajuste muy fuerte diciendo estás viviendo cada vez peor, vas a vivir cada vez peor, pero con algo a futuro. En la campaña electoral eso era la dolarización. Ahora, sobre la base de esta inestabilidad que puede llegar a haber en la calle, en los bolsillos, etcétera, por ahí esos tiempos se aceleran y por eso estamos hablando de vuelta de dolarización cuando durante enero ni se nombró la palabra en ningún lado. Guzmán la nombró. En diciembre. No, igual sí, hay algo que para mí es fundamental, que es que, está bien, vos tenés a Milei que discursivamente dice cosas extremas, ¿no? Como esto, yo nunca voy a firmar un decreto fijando un precio. Bueno, y después tenés Caputo a la noche diciéndote, sí, entre hoy y mañana sale el salario mínimo. Que además decía entre hoy y mañana, son las 9 de la noche, hermano. O sea, decí mañana, ¿qué es entre hoy y mañana? O sea, le sale del 80, ¿viste? Como se le escapa de los poros. Vive mucho de noche tuiteando también, entonces, ¿no? Algo que le pasaba al presidente anterior también. Totito. Bueno, el punto es que vos tenés como una persona que es el presidente como súper radicalizado en el discurso y tal, pero después tenés un ministro de Economía que dice, bueno, el salario mínimo es tanto, vamos a ir por tal sendero, la idea es que el impuesto país se vaya lo antes posible, como habla así como un bosquejo de un horizonte con menos regulaciones cambiarias, que son lo que ellos desprecian, pero lo que las mantienen, o sea, porque las mantienen en el día a día, digamos, más allá de la promesa de dolarización, la gente ya sigue teniendo los mismos cepos que tenía antes, digo, siguen estando esos $200 para un sector muy chiquito de la población, el tema es que ya ese sector tampoco lo puede pagar, entonces ya ni siquiera es un tema, ¿no?, de las mesas argentinas, pero... Pero es que si lo sacan explota todo. Es que si lo sacan explota todo y ellos saben que si lo sacan explota todo. Claro. Entonces estamos en este intermedio donde te están clavando un ajuste feroz, no te dieron ninguna de las mieles que te prometían, porque al fin y al cabo no hay ninguna de las mieles que prometían, y necesitan avanzar en las reformas y ahí viene toda la parte de, bueno, qué rol va a tener el Poder Legislativo en el DNU, viste que se conformó finalmente esa comisión bicameral, parece chino básico lo que voy a decir, pero se conformó. Ahora sí. Se conformó. Chicos, tardaron 2 meses, pero hay comisión bicameral. Por suerte la justicia actuó antes, increíblemente, así que toda la parte de capítulo fiscal y el capítulo laboral y eso quedó trabado, pero bueno, hay cosas del DNU que hay que ver cómo se resuelven con el Poder Legislativo y en ese sentido qué límites va a enfrentar Milei en cuanto a las instituciones, Poder Legislativo, Poder Judicial y también el rol de los gobernadores en esa gestión, que eso también tienen que empezar a moverse en marzo con los fondos para los docentes y todas las cosas. Sí, es como Milei tiene todos los frentes abiertos al mismo tiempo. Todos. Pero al mismo tiempo parece estar cómodo en ese rol, que fue el rol que tuvo como panelista de televisión todos los últimos años. Todo el mundo, él puteaba a todo el mundo. Sí. Y él se maneja bien en ese sentido y profundiza, porque con los gobernadores podría haber llegado a un acuerdo. Ahora, hay como un intermedio entre esto que vos señalás de los frentes abiertos y cómo eso se puede realizar, y es que en las entrevistas, pese a que no dan grandes definiciones, empiezan a decir, por ejemplo, lo de la ley bases, que él decía, no estoy dispuesto a negociar con nadie, con los gobernadores, con nadie de la cueva de ladrones, que es la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo Caputo dice, ojo, vamos a hacer un pacto fiscal, vamos a mandar un proyecto de ley para discutir una suba de impuestos. ¿Por qué? Porque el ajuste como el de enero, con los jubilados, con los haberes planchados, el salario mínimo sin levantarse, el ajuste que venimos hablando acá en las últimas semanas, que eso le permitió tener superávit fiscal, no es sostenible. Y no es sostenible por más que moralmente no sea sostenible porque está cagando de hambre a la gente, no es sostenible en términos de que empiezan a gatillar indexaciones que sí o sí van a tener que poner la plata, tiene que ver con las negociaciones o no con los gobernadores de transferencias no automáticas que
algunas provincias las van a hacer. De hecho, la semana pasada se activó una con Chubut y la anterior con Corrientes, pero después giros que tienen que ir sí o sí por ley. Sí, la licuadora tiene un límite y tiene que empezar la motosierra. O sea, en algún punto tienen que pasar cosas por el Congreso para achurar. Y que para que sea más sostenible de acá a futuro. Incluso, digo, por eso decía más allá de lo moral, para dar la señal a los mercados para tomar más deuda en dólares y para que el programa o el esquema de gobierno de Milei sea más creíble de acá a futuro. Y para eso sí o sí va a tener que pasar por el Congreso, por más que haya cosas que pueda sacar por DNU, como estuvo haciendo desde que arrancó el gobierno, pero la suba de impuestos sí o sí tiene que ir por ahí. Pero entonces tu hipótesis es que todo esto lo están preparando para volver a tomar deuda en dólares en marzo, abril, y con eso dolarizar o algo símil. Convertibilidad, competencia de monedas, pongámosle el nombre que querramos. Sí, mis hipótesis cambian todas las semanas, pero si hay algo de lo que estoy seguro es que si Milei lo pone a Caputo como ministro de Economía, es porque querés tomar deuda en dólares y porque querés armar una bicicleta financiera. Otra salida no hay porque el tipo se dedica a eso. Pero pará, la idea, también la hipótesis que había cuando asumió Caputo era, bueno, él hace este ajuste feroz, la gente lo saca a la verga y entra el verdadero ministro de Milei, que sería, según Federico Sturzenegger, el caballo del siglo XXI. Claro, algo así. No sé. Esa era la hipótesis en diciembre. Claro. Ahora... Esto, si Caputo consigue efectivamente deuda en dólares y hace un cambio de régimen, ¿por qué se iría? Es que hay que ver si lo llega a hacer él, claro. Y por eso los tiempos están raros. O sea, porque en su momento uno lee, por ejemplo, en diciembre, que salió en enero, que lo charlábamos, el documento del FMI, que dice, a partir de junio se empieza a desarmar el cepo, a partir de junio el impuesto país no existe más, que es como una forma de controles de cambios, se empiezan a desarmar todos los controles para hacia fin de año, a más tardar, levantar todos los controles de cambio. Bueno, si se levantan los controles de cambio hay que elegir qué se hace, ¿no? Si te tomamos la palabra Milei, el dólar tendría que valer lo que tenga que valer por mercado. Sí. Ahora, eso no creo que pase, ¿no? Porque o puede dolarizar o puede hacer esta competencia de monedas, que de alguna forma también sería aumentar o cambiar las regulaciones del mercado de cambios, pero no seguirían las mismas que están ahora, y para eso sí tendría que también pasar algunas leyes, por ejemplo, para que haya contratos en dólares. La de Milei que flote libremente o un desdoblamiento, lo que sea, pero hay distintas alternativas que a veces aparecen y a veces no. Milei a veces habla de dolarización y a veces de competencia de monedas, pero es un cambio de régimen. Para eso, para cualquier tipo de levantamiento del cepo, se necesitan dólares en el Banco Central, ya sea para dolarizar o no, porque si no, no hay forma de respaldar el peso y el peso va a valer cero. Que puede ser un plan ese también, el de la dolarización, pero si es el plan de que el peso valga cero y que se dolarice... Es inmolarse, no solo el ministro de Economía, ahí se inmola el gobierno. Sería a qué cotización del dólar nos cambiarían los pesos que tenemos nosotros en el bolsillo, en el banco o en donde sea. Por eso, Milei, por ejemplo, en la entrevista esta con los tres mosqueteros, dice, nosotros acumulamos 7.000 millones de dólares, venimos comprando 7.000 millones de dólares desde que asumimos con las medidas de Caputo, que es su maestro. Y dice, esto equivale al 60-70% de la base monetaria. O sea, estamos a camino hacia dolarizar, dice. O sea, esa frase está toda mal, pero ahora podemos explicar por qué. Pero sigue dando señales de que su programa es hacer un cambio de régimen, que puede ser la dolarización. Ahora eso está mal porque las reservas del Banco Central siguen siendo negativas. Es mentira que tiene 7.000 millones de dólares para dolarizar, porque en realidad solo está volviendo a acumular todos los dólares que le faltan al Banco Central, que es solo deuda. Ahora las reservas siguen siendo negativas en 6.000 millones de dólares y la base monetaria no es lo único que hay que dolarizar. Por eso esa construcción es rara. Pero él sigue dando señales en ese sentido. Sí, después que vaya a ser el ministro es otra cosa. Y no es solo los dólares, que igual obviamente que si vos querés dolarizar necesitas dólares, que es el por qué decíamos que era imposible desde el año pasado. Pero ponele que eso se puede resolver con deuda o con otra fuente de ingreso de dólares. También hay un tema, vos levantás el impuesto país hoy en día y tenés un problema de recaudación tributaria. O sea, le estás sacando una fuente de pesos al fisco importante. O sea, no podrían levantar el impuesto país sin antes hacer una reforma fiscal tipo... ganancias va a ser el menor de nuestros problemas. Por eso las consultoras dicen este ajuste no es sostenible. No porque les preocupe que los jubilados se están cagando de hambre, sino porque la recaudación se va a caer si levantan el cepo y el impuesto país. Es que no pueden levantar, o sea, hoy en día no pueden. Habría que ver qué va a involucrar esa...
sí, si mandan ese paquetito de reforma fiscal, bueno, se involucra un blanqueo, si le va muy bien al blanqueo, todas esas cosas que hace la derecha en cuanto a impuestos. En ¿no? teoría es como un juego de... La varguita, básicamente. Sí, un blanqueo no se le niega a nadie, ¿no? ¿Quién decía eso? ¿Quién no quiere un poquito de dólares frescos? Como que todos los gobiernos tienen su blanqueo. Después cómo se instrumenta es otra cosa. Pero ahí entra el juego la negociación con los gobernadores. Sí. Porque estaba como que en un principio se acercaba una propuesta para que los gobernadores y ahora es como que pasa al revés, sino que el gobierno nacional lo está ahogando, objetivamente ahogando presupuestariamente a los gobernadores para que los gobernadores aparezcan con otra propuesta. Con una propuesta de pacto fiscal que también, un pacto fiscal no se le niega a nadie, porque Macri tuvo su pacto fiscal, Alberto lo cambió y antes lo había hecho Cristina. Ahora, está poniendo a prueba también, más allá de la racionalidad de decir como estrategia de negociación, bueno, te aprieto hasta que no aguantes más, así venís llorando y ahí negocio en una posición de mayor poder, que podría ser un libro de autoayuda que te diga que hagas eso. Ahora, hay que ver qué tanto pesa lo humano, o sea, qué tanto pesa el ego de gobernadores, que les cuento, son bastante grandes, cuánto pesa el ego y no solo el ego, sino también la realidad de que vivimos en un país federal y las provincias tienen una autonomía y las provincias tienen un poder en sí mismo y sobre todo tienen un poder como liga de gobernadores, digamos. Tienen un poder cuando se unen los gobernadores en una dirección. Yo creo que eso lo está subestimando. O sea, como que entiende que él tiene el poder de la caja y tal. Bueno, está la experiencia de La Rioja, aprobando estas cuasimonedas. Obviamente que no es algo que pesa mucho en la cuenta total de la Argentina, pero si de repente Buenos Aires tomara una decisión así, agárrate. Sí, o sea, eso tiene varios puntos, que es, por ejemplo, el tema político, de que él los está incentivando a los gobernadores a que se junten todos entre ellos contra él. Por ahora eso no está pasando porque aparece todo este relato de que el PRO y sobre todo los radicales no quieren aparecer cerca de los kirchneristas, entonces que es como un remake de lo que pasó en el Congreso, con De Loredo llorando, así terminó, ¿no? El tipo... Qué cringe, por favor, De Loredo llorando. Yo siento que además fue genuino, estaba muy pasado y se puso a llorar, ¿entendés? Como que le creo, no es que decidió, tipo, voy a ir a llorar, como se pasó. Se dio vuelta, sí. Pero ya hay algunas puntas, como la semana pasada se reunieron todos los gobernadores del PRO. Antes se habían reunido varios peronistas. Y así se van armando como para, en teoría, presentarle propuestas al gobierno nacional, pero también son demostraciones de fuerza para decir, ojo. Pero demostraciones de fuerza muy chiquitas en términos de que si hay algo que tiene Milei es voluntad política. Y es voluntad política en una dirección de una construcción, que ayer lo decía Caputo también, que es como... ellos quieren cambiar el juego de la política tradicional. Y en eso es verdad que lo están haciendo, porque un manual de política tradicional te diría, mirá, no te pongas del orto con los gobernadores en un país federal, porque no te va a ir muy bien. Y el chabón que decide, me pongo del orto con los gobernadores. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente no hay un gobernador que tenga la voluntad política de decir, che, loco, hay que organizar la liga de gobernadores y ponerse enfrente de Milei. Y no hay. O sea, efectivamente, el resto de la dirigencia política sigue en un cumpleañito y nadie se pone como ahí a decir, che, loco, hay que enfrentar esto. O sea, en eso hay que decir, bueno, Milei tiene razón. O sea, son muy malos, chicos. Pónganse las pilas. No sé, uno que esté dispuesto a poner la carita. El Milei tiene razón, va a hacer un clip no, obvio. No la ven. Lo estamos viendo igual. Yar Llora estuvo de gira de medios toda la semana pasada. No sí, Yar Llora es el que tiene el perfil más alto, lógicamente también, ¿no? El problema es que ahí, o sea, estoy muy economista con esto. Y no me gusta estar diciéndolo en voz alta, pero hay problemas de incentivos entre los propios gobernadores de qué es mejor, alinearte, tratar de juntar las voluntades de 23 gobernadores más el jefe de gobierno de la ciudad contra el gobierno nacional, o de tratar de acordar primero con Milei para que me den la guita a mí y no a Kicillof y no al otro, ¿no? Que es lo que trató de hacer el de Tucumán cuando rompió el bloque de Unión por la Patria, y es lo que probablemente empieza a avanzar en estas semanas, sobre todo porque está bien, Milei le da incentivos a los gobernadores a que se junten contra él porque no hay plata, etc. Pero al mismo tiempo Argentina, como país federal, como país tan grande geográficamente, tiene muchas virtudes, por eso somos un gran país, pero al mismo tiempo esas virtudes se ven como hay una contraposición muy grande en términos políticos, que es que los intereses de la Patagonia son completamente opuestos a los intereses de la Pampa húmeda y son completamente opuestos al norte y son opuestos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
por cualquier ley que quieras discutir. Sí, pero depende. ¿En qué? A ver. Y depende, porque si de repente te metes con temas retenciones, economías regionales, te metes con temas de quitas de fondos de transferencias generales, o sea, no negociando con cada gobernador y tal, bueno, son problemas comunes. Obviamente que no es la misma la realidad de una provincia patagónica que de una provincia del norte o de la Pampa húmeda, pero hay puntitos que pueden tener a favor y también hay cuestiones que los une estar en contra de la situación de provincia de Buenos Aires y capital, ¿no? Pero al mismo tiempo que la capital y la provincia están históricamente enfrentadas. Sí. Pero para mí son por cuestiones estructurales. O sea, lo de provincia y capital es un odio compartido. Un desarrollo, y un desarrollo muy a lo Pagni en su libro de 1000 páginas explicando por qué. Pero, lo que pasa hasta con retenciones es que el gobernador de Chubut va a empujar para que no le suban las retenciones al petróleo y a la pesca, pero sí que le suban al 50% a la soja. Total, ¿a qué le importa si no hay soja en Chubut? Ni nada que se puede exportar en términos agrícolas. Lo mismo con Neuquén. Y así pasa, por ejemplo, con los biocombustibles, y que estaba dentro de la ley esta Ómnibus. Y bueno, pero vos tocas el fondo de incentivo docente, estás tocando a todas las provincias. Bueno, ahí va, literal. Pero tampoco va repartido homogéneamente a todos. No. Entonces, si se va a rediscutir el fondo de incentivo docente, hay que rediscutir cuánto va a cada provincia. Y ahí se sacan los ojos entre ellos, con razón. Very difficult. Sí, obvio. Y eso se agrava. Claro, además está más enojado por temas de seguridad que por temas de presupuesto. Bueno, debe ser un mix, ¿no? Pero sí, él parece como estar tratando de hacer algo que los gobernadores de Córdoba no pudieron hacer en los últimos 20 años, que tratar de proyectarse a nación, ¿no? Que lo trató de hacer de la Sota, después Schiaretti. Es que hay algo que decís, no tienen hambre, chicos, no tienen vocación de poder, ninguno tiene ganas. Como a mí me pasa eso con esta dirigencia política, que digo, también está Milei porque es el único que tiene hambre. O sea, como ninguno tiene ganas, nadie quiere agarrar la ¿Vos papa pensás caliente. que Massa no ¿Qué quería les ser pasa? presidente? Era Sí, sueño Massa toda su quería. vida. Y bueno, Massa quería. Pichetto también quiere, pero es claro. gente que el pueblo no la quiere. Sí, pero Pichetto sabe que puede llegar por otros medios, ¿no? O sea, con todo este quilombo institucional. Y así hay muchos. El problema es que yo creo que sí, hambre de poder tienen, pero también pasa de que las elecciones fueron hace 60 días. O sea, el cambio de gobierno fue hace 60 días. ¿Qué tanto más se puede, empujar así en términos de poder? Yo creo que el problema no es que no tengan hambre de poder, sino que es que no saben qué hacer cuando están en el poder. No tienen un programa alternativo. O sea, adhiero a eso, pero también me falla la voluntad. O sea, como que en eso, viste, Cristina cuando dijo, bueno, Milei es el único que... Bueno, Navarro dijo que dijo Cristina. Navarro dijo que dijo Cristina que Milei era como el más peronista en el sentido de, bueno, era el que más, vocación. Sí, iba para adelante y no le importaba que le dijeran que no estaba bien o que no era correcto. O que yo creo que lo dijo para ensuciarlo un poco. Milei dijo lo mismo, como para asociarse, pero bueno, hay un punto. Sí, obvio, eso seguro. Pasa que en eso también juega Milei, diciendo como que, por ejemplo, si Kicillof se quiere proyectar nacionalmente, primero tiene que pagar los sueldos a los docentes. Sí. ¿Cuánto tiempo va a aguantar pagando los sueldos a los docentes sin transferencias de la ciudad? O con patacones. De la ciudad, perdón, de Nación. ¿Cuánto aguantábamos sin patacones? Bueno, y ese es otro problema. Estoy para los patacones. Es muy interesante la experiencia de Quasimonedas, porque parece como... A ver. No me voy a poner muy técnica, pero pensemos esto, es un caso de estudio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las monedas que son papeles respaldados por los estados nacionales. O sea, ¿qué es lo que respalda al peso o a los dólares o a cualquier moneda? Bueno, el Estado. Las reservas del Banco Central, podrías decir, ok, pero las reservas que son dólares. ¿Y los dólares con qué están respaldados? Bueno, con Estados Unidos. Estados Unidos como todo. ¿Qué es Estados Unidos? Su Fuerza Armada, sus recursos, todo. Todo lo que hace. ¿No es la confianza? ¿Y por qué hay confianza en Estados Unidos? Porque si no banca la democracia, Estados Unidos va y te impone la democracia. El poder de Estados Unidos es esa Fuerza Armada. No importa. El punto es que lo que respalda es el Estado nacional, con todos los recursos de los estados nacionales. Entonces, el fenómeno de las cuasimonedas, lo interesante, es que no tenés un Estado nacional que te respalda esas monedas. Tenés un Estado provincial que te respalda esas monedas. ¿Y cuál es la riqueza del Estado provincial?
Depende cuál. Depende cuál, ok, depende cuál, pero es muy difuso en eso. Como tratar de explicar qué es lo que respalda a una moneda provincial es muy difícil. Ahora, en la experiencia concreta, en la realidad argentina, en su experiencia con cuasimonedas, funcionaban. Funcionaban porque, bueno, porque la gente cobraba un salario, con esa plata compraba bienes y servicios en su provincia y pagaba impuestos con esa moneda. O sea, había un circuito de aceptación de esa moneda que funcionaba y servía. Funcionaba en base a la licuación. Funcionaba porque no había pesos, porque esos crisis. pesos tenían que estar respaldados en dólares y no había dólares. Pero es interesante como estrategia de supervivencia porque al fin y al cabo la economía siempre tiene que seguir funcionando, porque la gente tiene que comer, tiene que pagar cosas, tiene que hacer ese circuito económico. Entonces, incluso sin dinero, Argentina, ¿qué hace? Crea dinero, que no es dinero, es casi dinero, pero funciona como dinero, ¿entendés? O sea, como que rompe un poco las reglas de lo que es las monedas. Es interesante como caso de estudio de cómo lo resuelve una sociedad provincial, un problema nacional, ¿no? Como era el problema de la salida de la convertibilidad. Sí, o sea, es como una cuña de último recurso cuando no te queda otra, porque después eso se desvaloriza contra la moneda nacional. Y eso no tiene valor después cuando se sale de ese esquema. Y cuando estás adentro tampoco, porque, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar ahora? Si hay una cuasimoneda de la provincia que sea, eso para que tenga validez legal o para que empiece a circular tiene que servir para pagar impuestos, porque si no, no tiene ningún valor. Ahora, si podés pagar impuestos provinciales pero no nacionales, eso empieza a perder valor continuamente. Obvio, y por eso no todas las cuasimonedas valían lo mismo, no era lo mismo el patacón que el de la provincia de Buenos Aires tal. permitía. Pero claro, ¿No pero Chubut, cómo se llamaba? No me acuerdo. Oh. Porque era muy chico. Niño rico. No usaba plata. Yo aprendí lo que era un bono por los patacones, tipo leyendo el reverso del patacón, que era un bono de la provincia de Buenos Aires, o sea, no era un papel cualquiera que la provincia de Buenos Aires te decía, sino que era deuda de la provincia de Buenos Aires, y ahí entendí lo que era un bono. Es que es eso, en realidad, es deuda. Pero bueno, para mí el problema... Bueno, todas las monedas son deuda de los estados. Claro, pero por ejemplo, lo de La Rioja no sé si es una cuasimoneda o una deuda o un bono. Porque es un bono al portador a pagar en tal momento. Funciona en los hechos como una cuasimoneda así. Todavía no lo emitieron, pero en realidad era emitirlo para pagar los salarios. Claro. Pero para mí, o sea, el punto que puede también entrar en contradicción con el gobierno nacional, pese a que el gobierno nacional dice que las provincias que procedan haciendo todos estos enjuagues financieros se pueden llegar a meter en un quilombo cuando esas mismas provincias no puedan pagar la deuda en dólares. Claro. Porque dañás la imagen de credibilidad de Caputo, por ejemplo, del gobierno nacional. Entonces, eso puede también meter ruido con el riesgo país. Qué locura que las provincias puedan endeudarse en dólares. A mí eso me flashea más que las cuasimonedas. O sea, ¿por qué una provincia que no recibe dólares, porque digo, quien recibe dólares es la nación, porque el comercio exterior, va a poder endeudarse en una moneda de la cual no va a tener acceso solo por el mercado de cambios? Es un delirio. Bueno, esto... Yo estoy de acuerdo con eso, pero Cande, esto no lo hablamos antes, pero Cande está diciendo esto porque lo leyó en una nota que sacó Martín Guzmán el domingo en el diario AR, ¿no? Ay, ¿cómo? Lo puedo pensar sola también. Sí, podés, o sea, no todo eso está muy fuera de la agenda. Guzmán. Eso no está en agenda. Sí, está en agenda desde el macrismo que dejó endeudadísima a la provincia de Buenos Aires en dólares. Pero, por ejemplo, a Chubut le pasa que está endeudado en dólares desde hace como 20 años. Sí. ¿Y por qué se endeudó en dólares? Porque cobraba regalías, cobra todavía regalías por la exportación de petróleo. Entonces pero no dice, las cobran dólares. No, claro, ese es el punto. Ellos dicen, yo me podía endeudar en dólares porque, bueno, después con varias reestructuraciones las pasaron a garantizar con regalías. Entonces, los tipos que le prestaron plata en su momento a Chubut se pueden cobrar las regalías, manotearlas antes que le lleguen a la provincia. O sea, que directamente las petroleras les paguen a ellos. Es la confiscación máxima. Igual si querés que hablemos de la nota de Guzmán, hablamos. No sé, creo que hay cosas más importantes. Hubo mucho debate en el nicho economistas. Yo creo que no fue algo masivo. No sé, uno a veces está muy sesgado. Yo esperaba que lo guardara Máximo Kirchner, que le diga algo. Y no le dijo nada. Pero es Guzmán, boludo, es un señorito. Pero cuando se fue y le dio una entrevista a Diego Genud y otras más, le dijo con nombre y apellido. Y después le dijo que eran unos tibios que no movilizaron a nadie contra el FMI. Ahí estuvo bien. Eso. Sí, dijo eso. Dijo más o menos eso, pero no dijo que son unos tibios. Obvio, con otro lenguaje, pero sí dijo eso. Sí, a mí hay algo igual. Mirá que yo
he sabido que en general lo banco y que adhiero a mucho de lo que dice, pero hay algo de esta discusión permanente entre funcionarios del gobierno anterior que me seca un poco el alma. Que es como, bueno, chicos, igual primero miremos para adelante. Eso me parece interesante igual, el ejercicio de mirar para adelante en términos de, bueno, ¿qué es lo que... ¿Qué hacemos si volvemos? ¿Qué hacemos si volvemos? Pero también qué se puede hacer ahora. Que en eso también Lustó tuvo una entrevista que está buena en términos de críticas a la dolarización. Llegamos a reivindicar a Lustó con tal de pegarla a Milei. ¿Qué me pasa? Increíble. Estoy muy centro entre Guzmán y Lustó, por favor, chicos. ¿Qué me pasó? Tenía un argumento Antes contra la era dolarización, chévere. ¿era? ¿Un argumento contra la dolarización era algo así? Sí, no, como los riesgos de, bueno, que irremediable sería avanzar en una competencia de monedas, dolarización y tal. El argumento de Cristina para escribir su carta parece ser ese, ¿no? O sea, las 33 páginas decís. Claro, en teoría, como que el centro de por qué volvió a la escena escribiendo eso. Un poco circuló lo de Cristina igual. A mí me sorprendió, pensé que iba a tener más impacto. Sí, es como que va en fade. Desde las conferencias magistrales de 2022 arrancó, sí. Como que va un poco en fade. Me parece, no sé, me da esa sensación. Todo cambia en la política igual. Sí, obvio, mañana puede pasar otra cosa. Pero tampoco dijo nada distinto con respecto a eso, sino que dijo algo distinto que lo veníamos charlando el anterior, que fue tender puentes con Milei, ¿no? Aceptar la discusión de una reforma laboral, aceptar la discusión de una modernización del Estado, que se le fue mismo para la reforma del Estado, decir de que la escuela pública está mal porque los docentes hacen paro, lo cual es bastante raro. No es incoherente con lo que viene diciendo desde hace 20 años, pero que lo vuelva a decir ahora sí. Muy trosco hoy, Gonzalo. No, pero ella lo dice. ¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que diga yo? Muy de hecho, trosco, Pichetto lo reivindica el sábado en el programa con Iván Jabrowski y dice... saludo la carta de Cristina porque presenta puntos de acuerdo que son los mismos puntos de acuerdo que nosotros estamos planteando con Milei, que son la reforma laboral, hacer una reforma del Estado, privatización de empresas. Y Pichetto dice Cristina va en el camino correcto. Ahora, esa tendencia sería como un 90s revival de un peronismo que te clava las reformas que seguimos pagando, ¿no? Para hablar de la reforma del 94, por ejemplo. Y bueno, ellos se van adaptando a la situación y a lo que ellos creen que, o sea, creo que eso hace un político profesional, ¿no? El olfato de ir bueno, pero atrás esto de que los cambios planteábamos societarios. nosotros en términos de, che, falta una nueva dirigencia, alguien que se oponga, alguien que tenga vocación de poder, que tenga ganas, va en contra de, bueno, garantizarle estos cambios estructurales a Milei. O sea, como que ahí se abren dos caminos. O esto abre una nueva dirigencia, un nuevo espacio, lo que sea, de construcción política porque esto es insostenible, o como esto es insostenible, entonces la política tradicional le asegura esa sostenibilidad y tenemos Milei por un par de gestiones. Sí. Me mato, chicos. O no sé si asegurar la sostenibilidad o tratar de bloquear la incorporación de Macri al gabinete. No, como el mensaje de Cristina de yo estoy dispuesto a discutir todas estas reformas y ella dice que como el gobierno tiene una debilidad de origen, que es que parlamentariamente es muy débil y que ganó en el balotaje con votos prestados, bla, 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 que se ve reflejado en la votación de la ley Ómnibus, que pierde, dice, ojo, como que nosotros estamos dispuestos a discutir esto en el Parlamento. Que es lo mismo que ofrece Pichetto, por eso Pichetto lo saluda. Entonces, al mismo tiempo, lo hace en un momento en donde el mismo, alguien que le está ofreciendo algo similar es Macri, pero a través del Ejecutivo, no a través de algo parlamentario. Entonces, como que hay un juego de pinzas también para ver quién bloquea a quién y quién acumula más cuotas de poder en el medio. Ahora, Milei le está chupando todo un huevo porque sigue haciendo la propia, por ahora. Milei parece más para el camino de, bueno, nadie me puede ganar a mí. Claro. Puede haber alguien con voluntad política, pero yo soy el mejor de todos Soy porque soy indestructible. el mismísimo Mesías en la tierra. O sea, alábenme. Claro, pero después ahí, en las nuevas canciones, en lo que pueda llegar a ocurrir, ahí parece haber una... Componer nuevas canciones. Bueno, parece haber una disputa desde ese momento que se hizo pública hasta ahora entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Y con la carta de Cristina parece darle un guiño más a Máximo Kirchner que a Kicillof. O esa es mi Igual viene muy a puertas cerradas esa discusión. No está siendo a cielo abierto como fue todo el gobierno de Alberto Fernández, lo cual en principio diría que es una ganancia. Hay que ver qué pasa en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires del peronismo, sí. Donde hay un grupo de intendentes que están más o menos aliados a Kicillof que le quieren que lo quieren voltear a Máximo como conductor.
Yo, pensando también, bueno, en el paro de trenes que hay mañana, paro de sanidad, Pablo Moyano diciendo se viene un gran paro nacional, como, bueno, una resistencia también que tiene que ver con condiciones de vida y con sindicatos que tienen que dar cuenta de paritarias que no alcanzan para nadie, ¿no? Pensando en lo que es la inflación de los últimos meses. No sé, eso creo que en algún punto tiene que mover el avispero, como que hay algo de la política que sigue estando muy cerrada, muy ensimismada, muy discutiendo temas que parecen muy lejanos a problemas cotidianos que son crecientes. Problemas cotidianos que son, no llego a fin de mes, problemas cotidianos que son, no arrancan las clases para los pibes. Y ahí no sé cómo... Es la pregunta que se hace todo el mundo. No, obvio. Sí, es la pregunta que se hace todo el mundo, obvio. ¿Cuán sostenible es? Que volvemos al punto inicial, ¿no? ¿Cuánto sostenible puede llegar a ser todo este ajuste que está haciendo Milei? Ya como igualmente... Porque si es sostenible terminamos siendo Centroamérica real, sin ofender a ningún compañero ni compañera como estructura económica, productiva y social. Exacto. Estás hablando, ¿no? Sí. De un país con mucha desigualdad, con mucha informalidad, porque obviamente que la desigualdad creciente acrecenta la informalidad, porque estás en peores condiciones, por ende tenés peores condiciones para pelear por cualquier tipo de régimen laboral. Mayor desigualdad, mayor informalidad, sí, estructuras impositivas más regresivas y bueno, eso, menos posibilidades de vida, básicamente. Y mucha guita para una minoría que se hace muy rica. Muy rica. ¿No? Muy rica. Medio Emiratos Árabes. Claro, que es algo como lo que decía Álvarez Agis hace un par de años en El Método, que decía, nosotros tenemos vaca muerta ahí. Si no hacemos algo para tratar de que Argentina participe un poco de esas ganancias, vaca muerta va a seguir estando ahí, la van a explotar igual, pero vamos a hacer un emirato, vamos a hacer algo así como un país africano en donde se la llevan todo. Sí, que es medio, siempre está la posibilidad, vos como país rico en recursos naturales, vaca muerta, litio y un montón de cosas magníficas que tiene este suelo, obvio, esa riqueza no te garantiza un país desarrollado, al contrario, te trae mucho más incentivos, sobre todo estás en Latinoamérica, de que vengan otros y se lo lleven y vos seas un país pobre. Claro. Como ahora, el resto de la región también. Si vamos a pagar ese costo, yo diría que no se lo lleven. Váyanse al carajo, claro. ¿Qué te pasa, Gis? Alca. ¿Vos por qué estás en otra? Pero se lo van a explotar igual. El punto es quién se lleva la explotación. Claro, pero ¿por qué lo explotarían igual? O sea, ese razonamiento de base para mí hace que el peronismo esté en cualquiera. Para mí la discusión es esa, no es si lo explotan o no lo explotan. Lo explotar lo van a explotar. Claro, porque ya perdiste de base. Sí. Claro, por eso. Ese es justamente el punto de por qué el peronismo está en cualquiera, para mí. Pero bueno, después... No hay desarrollo sin vaca muerta. No, obvio, pero regalarlo porque sí, porque ya están dadas las condiciones. No sé, me parece raro. ¿Vos entendés que este año van a empezar las giras de empresarios tipo Elon Musk yendo ahí a ver su litio? Acá no sé cuánto le puede llegar a interesar a Elon Musk el litio de Argentina, realmente. Yo lo veo más a Elon Musk hablando con Milei como... parte de una internacional de ultraderecha con Trump, etcétera, que es algo que él está armando activamente. Anti-woke, anti-progre, de ultraderecha, con distintos líderes internacionales. Fue a ver a Netanyahu, como en una semana de diferencia de lo que lo fue a ver Milei. Y de hecho fue con comunicadores que eran algo parecido a lo que son algo parecido a lo que era Milei hace unos años, que fue con, no me sale el nombre, un tipo que está en todos los medios todo el tiempo, tiene su canal de YouTube y es muy grande, con un discurso muy antiprogre, incluso muchas cosas a la derecha de Trump en términos libertarianos, porque Trump no deja de ser un proteccionista, ¿no? Ahí tiene es un nacionalista, además. Interna, claro. Eso es como lo más distinto que tiene Milei con otros líderes ultraderecha, porque incluso Bolsonaro también es un nacionalista, de recorrido nacionalista y de Fuerzas Armadas. Milei, como lo que tiene más raro es que sea tan cipayo, ¿entendés? Como que sea tan vendepatria, eso es lo particular de Milei. Sí. Con respecto al resto de esa internacional anti... ¿Cuál es? Tipo, o sea, todos son nacionalistas. Es raro Vox que no en sea... España son españolistas. Y sí, como que en general la derecha es más nacionalista. Esta es una derecha de cuarta, tilinga, muy tilinga. Bueno, muy también tilinga. está la derecha nacionalista, que es Villarroel, ¿no? Y que está ahí. Claro, es verdad eso. Está de vice. Pero bueno, forma como una de las patas de la Libertad Avanza. No es hoy la que está a cargo de todo.
Pero hay que ver, no sé, lo de Elon Musk para mí va por ese lado, qué sé yo, no sé, hay como muchos frentes abiertos, pero a mí me da esta sensación de que en esta semana aparecen nuevos focos de conflicto que se trasladan de la rosca en diputados y entre los gobernadores y que aparece como Daer anunciando un paro en sanidad. Sí. No sé, yo no la vi nunca. O sea, la vi, pero diciendo voy a hacer paro el jueves y después no hago paro para un carajo porque me transfirieron 10.000 millones de pesos para mi obra social. Bueno, es que ahora No está el parece tema de esa la las obras situación. sociales. Claro. Por eso se suman al DNU nuevo de Sturzenegger, tratando de reforzar el DNU anterior para ir desarmando las obras sociales sindicales y darle todo ese negocio a las prepagas. Pero también está el paro de trenes, como vos decías recién, toda la conflictividad que va a haber con los docentes en las provincias. Y bueno, ahí Milei juega que toda esa conflictividad trasladársela a los gobernadores, supongo yo, con los paros docentes. Históricamente en Argentina los paros docentes, ¿a quién le reclamaban los docentes? A los gobernadores, que son los que tienen que pagar los sueldos. Siempre fue así. Hay que ver si ahora se puede armar o los Siempre no, gobernadores desde el van a tratar de 91, gracias a la Claro, reforma obvio. de Carlitos Siempre Saúl, que yo que tengo hizo memoria. que, bueno, agarremos el sistema educativo argentino, que es modelo en la región, y hagámoslo pija. Vamos a transferirle la responsabilidad a los gobernadores. Y a partir de ese momento, el sistema educativo viene en decadencia. Ese fondo de ayuda de nación trataba de mejorar un poco la situación, obviamente que no la resolvía, y ahora va incluso más atrás porque tiene ganas de volver al 91. Entonces, digo, es un poco insostenible y es un pilar de la sociedad de la escuela en términos de organización social. Entonces, obviamente que va a venir todos estos discursos de, bueno, los docentes no trabajan 3 meses, los docentes, puede ir cualquier vecino a dar clase y pararse enfrente de los pibes, va a haber todo eso. Esa era la siempre campaña de lo Vidal, hubo. ¿no? Eso era Sumate de Vidal. voluntario para dar clase. Además, hay peor idea que traer a cualquier persona enfrente de menores de edad. Realmente, tenés que ser forra. Te cae Centurión a dar clase. ¿No? Muy bien formados. Claro. Muy bien formados van a estar los pibes. Sí. O sea, evidentemente vamos a una conflictividad social Sí. en alza, ¿no? Pero una conflictividad social por abajo, o sea, como más Claro, sindical de trabajo, no tan de dirigentes. Quiera o no la dirigencia, al parecer, no sé, hay que ver cómo sigue. Pero parece ser que en principio los gobernadores están más preocupados por acomodar las finanzas de la provincia y poder pagar los sueldos, porque si no la conflictividad social se los va a llevar puesto a ellos. Y también qué pasa con el empleo público, porque recordemos que hay mucho empleo público nacional que les tiraron el contrato a marzo, porque ni siquiera saben qué van a hacer ellos con las estructuras del Estado. Bueno, hay que ver qué pasa en abril. O sea, hay que ver a este contexto de inflación acelerada que tenemos, cómo se le suma la recesión que se va a hacer más palpable en marzo. No porque no haya empezado, en el sector de la construcción claramente ya empezó, pero en marzo, bueno, va a empezar a ser un poco más la realidad de todos y todas. ¿Querés tocar como último tema? A ver. No, de que un poco lo tocamos, pero como a mí me preguntaron varias personas por qué baja el dólar y por qué está tan estable lo financiero, ¿no? Que un poco lo Hacé estamos tu charlando. show, Gonzo. No. ¿Por qué? ¿Por qué baja el dólar? Algo dijimos Y recién. porque la gente no tiene plata y vende el dólar blue, es clarísimo que es por eso. Claro, pero porque después... no hay esto, o sea, la gente, estamos a fin de mes y la gente tiene que vender sus dólares. Y viene de un proceso desde hace mucho tiempo que la gente trataba de esto, de juntar el dólar que podía porque sabía que después Sí, un podía subir. sobreestoqueo Claro. también el año pasado con las elecciones y tal, y también una expectativa de que iba a subir más, y viene tan planchado que decís, bueno, si estoy muy endeudado y esto se va a mantener así, no me queda otra, lo vendo. Claro, pero ahora en el medio, porque no es solo que baja el blue, sino Sí. que también bajan los financieros, que son Sí. la referencia, ¿no? Donde se maneja la guita de verdad, más allá de los 50 a 100 dólares que habramos podido comprar nosotros en algún momento para pagar la tarjeta, pero ahí en las mesas de dinero, en el dólar financiero está la papa, ¿no? Y ahí Está Caputo también. está Caputo, que Caputo está armando una estafa piramidal. A ver. Está armando un desarrolla. esquema Ponzi. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Ellos vienen diciendo que están retirando dinero de circulación, están absorbiendo pesos. Desarmaron la bola del ELIC, supuestamente, la bola de pase se está desarmando con respecto a la inflación, hay cada vez menos pesos en la calle, la base monetaria vale cada vez menos, ¿no? Una licuación y la plaza está seca de pesos. ¿A dónde se están yendo esos pesos? Tendría que ser la pregunta. Bueno, se están yendo a deuda que está armando Caputo, a deuda nueva que está armando Caputo atada a la inflación. Todas las semanas Caputo licita deuda nueva atado al SER, que es un coeficiente que está atado a la inflación y que vence de acá a 2025, 2026, 2027. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Sacan las LELIQs,
rescatan las LELIQs, sacan los pases pasivos y se los dan a Caputo, al Tesoro, a bonos atados al CER, es decir, que van a pagar la inflación más o menos algo de acá a 1 año, 2 años, etc. O sea, paga mucho mejor que una tasa del 100% anual, que está hoy la tasa que les ofrece el Banco Central a los bancos. O sea, 100% anual contra 250, la inflación anterior. O sea, un negocio para los bancos. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo el Banco Central les ofrece un seguro, un put se llama, que es que si esos bonos caen de precio en el mercado y el banco que tiene esos bonos quiere la plata, el Banco Central se los compra en el mercado a los bancos que los tienen, a un precio que estaba fijado antes de que ese precio caiga. O sea, por ejemplo, si el viernes el bono cierra en cotización de 100 y el lunes, no sé, pasa algo porque en el fin de semana Caputo renunció o lo que sea, el bono empieza a cotizar a 50, o sea, los bancos estarían perdiendo un montón de guita, agarran los bancos y le dicen al Banco Central, yo quiero que me des la guita, me devuelvas la plata del bono, pero al precio del viernes, es decir, a 100. ¿Y el Banco Central qué va a hacer para pagarle a esos tipos? Va a emitir guita, va a volver a la maquinita. Entonces es un círculo vicioso que eventualmente va a hacer que no solo es una maniobra contable y financiera de que supuestamente están absorbiendo pesos, sino que es incluso potencialmente peor porque si algo sale mal de todo este esquema piramidal, va a haber más emisión de la que hubo en los últimos meses. O sea, es una apuesta muy riesgosa en el sentido de que si sale bien y controlan la inflación, perfecto, hicieron deuda en pesos atada a la inflación, ¿no? En un plan de cambio de régimen o tal. Ahora, si sale mal, la única salida es reestructurar esa deuda. Sí. Tipo, no hay forma de y si que sale el bien Banco también. Central pague eso. Y si sale bien también, porque ¿qué va a pasar con, por ejemplo, si dolarizan? ¿Qué pasa con la deuda atada a la inflación? Va a tener que pasar a reestructurarse y ser deuda en dólares para que los bancos no pierdan plata. Pero en el medio... ¿Te imaginas que Milei hacía que los bancos pierdan plata? No creo. Ellos dicen que le hicieron perder mucha plata en diciembre y en enero, y hay gente que se autodenomina progre y peronista que dice, sí, eso es verdad. Los bancos, ¿alguien puede pensar en los bancos? A los bancos los están licuando. Había un podcast que decía eso. ¿Alguien puede pensar en los bancos? De hecho, tenía un título de un episodio así. Pero bueno, los bancos ahora están haciendo... Los bancos están haciendo ahora un pasaje de manos para cobrar más de acá a futuro. Bueno, por eso también le está yendo también en la bolsa. Pero el punto es qué pasa con el dólar. Siempre todo vuelve al dólar en la economía argentina y es en qué momento, por ejemplo, los bancos pueden ejecutar esa orden que el Banco Central emita plata y se la dé y los bancos ir a comprar dólares y ahí va a volver a subir el contado con liquidación y todo eso. Entonces, por eso siempre la pregunta está en qué va a pasar con el dólar en marzo, abril, en el momento de la cosecha y que ahí se tendría que empezar a definir cuál va a ser el nuevo orden, cuál va a ser el nuevo plan económico y ver si esa deuda se va a reestructurar o no o qué va a pasar en ese sentido. Pero ¿quién está pagando toda esta bicicleta? Nosotros, con el ajuste que nos están haciendo. Porque si uno mira el gráfico de Caputo festejando el superávit fiscal de enero, dice, bajamos el gasto, metimos motosierra y licuadora con todo, pero los intereses de la deuda aumentaron más del 100% en términos reales. Los intereses de la deuda se duplicaron en términos reales, o sea, nos ajustan a nosotros para pagar todos esos intereses a los bancos, a los fondos de inversión, incluso a las prepagas que tienen la guita metido ahí en esa bicicleta. Que eso sobreviva o no va a depender del dólar y bueno, y de toda esta inestabilidad social, si aguantamos o no tanto ajuste. Y llevándolo a la economía real, medio que mediados de marzo es cuando está la pulseada entre el sector exportador, agroexportador y el Banco Central, que hay que ver qué tan fuerte sea la pulsada en este momento donde comparten ideología, oficialismo, ideas. Y sobre todo romances, si les sirve, negocios. Pero si les sirven a ellos los negocios, porque Sí, los obvio. exportadores van a querer liquidar en $1 a 850. No, pero le pueden también, en esto de Caputo, experto en deuda, bueno, le puede generar otros instrumentos que no sean necesariamente una devaluación, pero que les mejoren el tipo de cambio. Sí. Pero eso sería como un dólar soja. Sí. Sería, por algo ejemplo, así. Hoy el dólar soja algo más complejo porque es Caputo, así que algo financiero va a meter en el medio, pero... Claro, podría ser, pero hoy el dólar soja es 80% que pueden liquidar al dólar oficial y un 20% al contado con liquidación, que en parte eso también está empujando el dólar para abajo. ¿Por qué? Porque venden dólares en el
mercado financiero. Pero si venden los dólares en el mercado financiero, esos dólares no van a las reservas del Banco Central y son menos dólares para dolarizar o competencia de monedas o lo que sea. Sí. Entonces también es un círculo vicioso si aumentás esa proporción. Son menos dólares para el Banco Central. Por eso es delicado. Si fingimos demencia y hacemos como que no somos parte de esta realidad, medio que eso, mediados de marzo es el clic-clac de a ver cómo resuelven este problemita, chiquis. Sí, y como suelen decir la gente, los mercados se adelantan. Por ahora le están dando Por la ahora derecha está al gobierno. muy tranquilo. Claro. Pero 20 de febrero. Claro, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con los próximos meses, sobre todo ahí, porque es tan importante marzo-abril por la cosecha, ¿no? Obvio. Porque por acá lo solemos dar por sentado, pero es cuando... Porque lo decimos todos los capítulos, Sí. o sea, la gente ya lo sabe. Más nos o menos, conoce. ¿eh? Porque Estamos con marzo, abril, siempre es lo mismo este país. Sí. Marzo, abril entran los dólares, Abril, en octubre mayo. empiezan los problemas. Agosto, octubre empiezan los problemas, no hay más dólares. O sea, cuando en realidad debería ser lo contrario, porque tenés un montón de dólares por la o sea cosecha. que siempre que te dicen segundo semestre, las promesas de segundo semestre siempre son mentira por definición. O sea, el ciclo económico argentino va al revés. Es el primer semestre el que es bueno, el segundo trimestre en particular y después todo en caída. Porque todos asumen que se van a quedar con dólares frescos de la cosecha. Pero Nuevitos. después, en los últimos años por lo menos, eso no pasa. ¿Te quedó algo más de la editorial, Gonza? No. Pasa que es maravilloso lo que está haciendo Caputo. Está haciendo un Ponzi Yo quiero ese. y todos ese lo saludan clip y de todos que lo es festejan. maravilloso. Y es que hay una virtud en la complejidad. Sí, es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Muy difícil. Porque además largó un montón de bonos. Entonces Sí. no sabes ni cuál ejemplificar. Porque hay Y algunos no- que y hay vencen. muchas discusiones también más allá del mundo financiero, en el mundo económico, en relación a, bueno, tenés que tener un mercado de deuda en pesos, entonces como creo que hay cosas que se confunden. No escuché el podcast de Alguien puede pensar en los bancos, pero me imagino que si era una persona con más o menos buenas intenciones, tenía que ver con algo del mercado financiero en pesos, y eso a veces te hace nublar que los bancos son unos forros que nunca pierden, ¿no? Entonces como, bueno, hay que profundizar un poco el análisis a veces. Sí, obvio. No es lo mismo el ahorrista de plazo fijo que lo están licuando, pobre, hace 2 Claro. meses, que el banco que está detrás. Claro, obvio. Ahí hay una diferencia muy grande. Y ¿Qué le cuesta eso a los economistas, viste? Sí, obvio. Por eso uno trata de hacer un esfuerzo extra Y para hablar de bardear a eso. otros Porque si uno se economistas. mete en el nicho de estar hablando todo el tiempo de lo mismo que hablan los economistas, terminás festejando a Caputo. Qué fuerte. Bueno, vamos a seguir la semana que viene, después de estos paros y después de... No sé, chicos, yo ya quiero que termine este mes, perdón. Estoy como con ansiedad de que ya quiero que sea Encima- marzo y a la vez no. Este año es bisiesto. Hay un día más de Caputo, Milei y toda esta banda de energúmenos, me quiero morir. Bueno, mientras tanto podemos seguir viendo a Milei y a Caputo en La Nación Más. Chao.